como bien sabemos, hay sectores muy peligrosos, pero en realidad mucha gente trabajadora. Creo que vivir acá me hizo ser una mujer muy independiente. O sea, realmente soy una persona muy agradecida de haber estado en este colegio, porque esos son como mi gran pasión, yo creo que en cuanto a lo profesional. Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un podcast impulsado por la Fundación Nocedal. Hola, muy bienvenidos a Vidas Extraordinarias de la Fundación Nocedal. Hoy en el capítulo nos acompaña Raiza González. Raiza tiene 28 años, está casada, no tiene hijos, es diseñadora industrial y diseñadora gráfica de la Universidad de Chile. Además tiene un postítulo, un diplomado en ecodiseño, también en la Universidad de Chile. Muy bienvenida, Gracias. Raiza, exalumna del Colegio Almendral de la Fundación Nocedal. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Tenemos en común que somos ambos exalumnos de la Universidad de Chile. Cuéntanos un poco algo simpático, algo anecdótico, algo más propio tuyo para que la gente nos pueda conocer, te pueda conocer a ti. Anecdótico como en qué sentido. Yo creo que era algo más personal, no sé, algo que es más característico tuyo, algo que nadie sabe, comillas, así que quieras contar. O algo simpático. ¿Cuánto tiempo llevas casada, por ejemplo? Ya, ¿Cómo sí, conociste yo a tu creo marido? que, ya, sí, por ahí, ya. Lo conozco hace 10 años. Me casé a los 20. Me casé muy joven. Eso Sí. es un dato. Y creo que sí, se podría decir que es anecdótico en general. De hecho, en la universidad me pasó que estaba con la asistente social y con mis compañeras como en las primeras semanas. Y yo me preguntaron con quién vivía y yo no, con mi esposo. Y estaba recién casada en el 2018 y mis compañeras como, ¿qué? Como que no lo entendían. Y yo estaba con el anillo y todo el asunto. Y la asistente como, ya, y después del tiempo me dice que soy la única en toda la FAU que estaba casada, y así me ha pasado todo este tiempo en realidad. En el trabajo me preguntan como, ¿de verdad? Y yo sí, me casé a los 20, ¿qué? ¿Tan joven? Es como algo muy extraño, pero... ¿Y por qué te casaste joven? Bueno, yo antes estaba en la iglesia mormona. Ya. Y bueno, en general como que es muy común casarse joven y igual como más o menos rápido. Y más o menos tuvimos un año y medio de relación. Y ahí nos casamos. Qué bueno, Sí. muy bien. Sí. Oye, cuéntanos un poco, vamos a ir de lo más antiguo quizás a lo más reciente. Después vamos a terminar ahí quizás con tu vida profesional, que es muy exitosa. Estás hoy día trabajando en el área de marketing de una empresa importante, Sí. con tu profesión de diseñadora. Pero cuéntanos un poco cómo llegaste al colegio, en qué curso llegaste, tú vivías en La Pintana, vivías en otro lado, qué sabías del Sí. Colegio Almendral, en fin. Bueno, partí desde kinder. De kinder a cuarto medio. Bueno, toda la vida educacional estuve en el Colegio Almendral. Bueno, soy de La Pintana, de San Ricardo. Ahí viví hasta más o menos los 12 años, luego viví en el Bosque, en San Francisco. Igual más o menos cerca del colegio, no tan cerca como otras compañías que vivían al frente, llegaban atrasadas igual. Pero bueno, suele pasar. detalles. Y bueno, mi familia sigue viviendo acá, mis abuelos y mi mamá. Bueno, toda una vida, de a poco fui creando mis ¿Y amigas. cómo es La todo. Pintana, para los que no nos conocen? ¿Cómo es el entorno acá? ¿Cómo es donde tú vivías? ¿Cómo es el entorno de los colegios? A ver, es como hay de todo. Como bien sabemos, hay sectores muy peligrosos, pero en realidad mucha gente trabajadora. O sea, desde, por ejemplo, no sé, mi familia, mis vecinos que tenía acá, los mismos papás y mamás de mis compañeras, personas, todo en general muy esforzadas. Y eso creo que un poco, entre comillas, defender de dónde soy, lo hago como ves en general, como siempre hablar como más o menos en positivo de vivir acá. Sí, no es que no hayan pasado cosas, no haya visto cosas como, no sé, cuando esperaba la micro. Recuerdo haber tenido como algunas situaciones como de peligro, entre comillas. Pero en general yo creo que bien. Siempre alerta, eso sí, y creo que vivir acá me hizo ser una mujer muy independiente, empoderada en cierto sentido, y también muy fuerte, yo creo, quizás. Hablando como quizás con mis compañeros del trabajo, con sus hijos que están, no sé, saliendo de cuarto medio y todo, como nos pasó de que quedaba tan lejos como un lugar periférico de donde teníamos que ir después, no sé, por ejemplo, mi práctica o la práctica por el técnico en administración.
me hizo tener que salir de acá, moverme, desplazarme, ser independiente, porque había que hacerlo. Todo quedaba lejos, muy, muy lejos. Entonces me ayudó en eso en general. La vida enseña de cierta forma, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, tener Sí. ciertas dificultades o tener ciertas adversidades quizás ayuda. Sí. Sí, a ser más fuerte, a caminar como en cierta forma tranquilo por la calle, no sé. Como que por ese sentido, como que siento que es diferente haber como crecido acá. ¿Y cómo influyó el colegio en esa diferencia o en cosas positivas o negativas? Sí, No sé. no, o sea, podría decir como que casi todo fue muy positivo. O sea, realmente soy una persona muy agradecida de haber estado en este colegio, de haber sido como aceptada cuando era niña en este colegio, porque me hizo, como es parte de la influencia de la mujer que soy ahora. De esto mismo, de ser una mujer empoderada, creo que era algo que valoro demasiado del colegio. De las profesoras, o sea, teníamos profesoras excelentes, o sea, cuando yo estaba, imagino que sigue siendo ese mismo nivel, esa misma excelencia académica que está acá, porque siempre nos enseñaban a ser mujeres fuertes, a ser mujeres que podíamos lograr nuestras metas, que podíamos estudiar, que había algo más para nosotras, que no nos quedáramos solamente con un técnico, sino que seguir avanzando. Entonces, eso ayudó muchísimo. Y también en las cosas que nosotras quisiéramos hacer, por ejemplo, no sé, me encantaba pintar en los talleres de pintura, mis compañeras, otras compañeras, no sé, que cantaban en el coro, etcétera. Como que podíamos seguir avanzando y creciendo en el colegio. Y se valoraba muchísimo. Y aparte la comunidad que se crea en los bingos y cosas así que hacíamos, no sé si seguirán los bingos hasta ahora, pero era genial, me acuerdo tener los bingos en el colegio. Era muy entretenido. ¿Y cómo fueron esos primeros años? Cuéntanos también si tienes más hermanos, si No, hija única. Ya. Sí, hija única. Bueno, mi mamá igual, mi papá son separados, de los 4 años más o menos. Entonces siempre fue como con mi mamá, mi abuela. Y justo de hecho le comentaba el otro día a mi abuelita de que iba a venir para acá. Y bueno, mis tatas son como muy chochos. Soy la primera nieta y fui nieta única como por 12 años. Entonces mi abuelita vivió todo mi proceso conmigo, llevándome al colegio. Ella venía de hecho a la fundación, a los talleres de tejido y cosas así. Entonces con ella, con mi abuela, con mi abuelo, siempre apoyándome acá en el colegio. Y creo que es como pasan los años y cambian la etapa. A mí igual me pasó de que yo soy muy alta. Me hicieron bullying igual cuando era chica. Sí fue una etapa muy difícil, pero luego ya desde quinto básico conocí a otras amistades y ahí fui creciendo, fortaleciéndome como personalmente. En la autoestima, la inteligencia emocional, etc. Y ahí fui avanzando. Y bueno, y después les cuento más anécdotas más adelante. Pero los primeros años más o menos fueron así. ¿Y cómo llegaste un poco a esta, porque tú eres diseñadora gráfica y diseñadora industrial de la Universidad de Chile? Sí. ¿Cómo llegaste un poco a eso? Porque aquí las especialidades técnicas eran administración y enfermería. enfermería. Sí. Bueno, por un lado, el técnico, bueno, yo del área de la salud, cero, nada. Yo de repente cuento como que le hago el flyer, le hago el diseño si quieren el lugar, todo, pero yo no me metan ahí, nada más que eso. Y la parte de administración yo la consideré porque igual mi idea a futuro es tener una propia agencia o ser freelance y me ayudaba muchísimo en eso, tener algo propio. Entonces lo vi por ese lado. Igual tuve la opción de haberme ido a otro colegio como para hacer directamente diseño gráfico, un técnico por ese lado, pero al final no lo hice, me quedé acá solamente. Y en cuanto como a tomar la decisión, sinceramente desde muy chica sabía lo que quería hacer. Me crié viendo Extreme Makeover, Human Health, como por ese lado. Mi papá igual le encanta dibujar, pintar, mi mamá también, son muy artistas los dos. Entonces tuve como influencia por ese lado y aparte yo creo que en el colegio me conocían mucho por ser como la artista. Hacía los diarios murales siempre, pero así como pintando a Alicia del País de la Maravilla en el diario mural, o sea, poniéndole todo el color. Era muy entretenido, iba a los talleres de pintura. Tenía mis profes igual como que me motivaban mucho. Una de las profesoras, me acuerdo, o que en este momento no recuerdo el nombre, pero ella fue un tiempo la profesora de arte y también hacía el taller de pintura. Y fue una de las que también me inspiró mucho a seguir en esto.
Y hasta quizás yo pensaba en ese momento, como en tercero medio, quizás también ser profe, como eso mismo, como que nos enseñaban. Y bueno, siempre me fue bien en arte y todo, todo ese mundo. ¿Y qué recuerdas un poco de tu paso por el colegio a nivel del acompañamiento de los profesores o de la comunidad escolar en general? No sé, ¿Era más que profesores o era? Sí, yo podría decir que sí. Como que no sé, las profesoras siempre estuvieron muy atentas a nosotras en general, siempre ayudándonos. No, faltaba una que otra, que de repente, no sé, la profe de religión, que era media pesadita, cosas así, pero como que en realidad todas las profesoras eran muy atentas, desde todas las clases. La profe, no sé, Fabiola, que estoy tratando de acordarme el nombre, de historia, ella igual era una de las que nos empujaba mucho como a seguir y cosas así, pero la profesora Evelyn de matemáticas, y así, como que las profesoras jefes también se preocupaban mucho en general de nosotras, las mismas auxiliares, y así, no, como en ese sentido, muy agradecida de su acompañamiento, no solamente académico, sino que también como de la parte personal. ¿Y qué opinas del estado de la educación en Chile hoy día? Porque está en muchas noticias de repente, sobre todo a nivel de convivencia, de temas de salud mental, de que hay mucho, Sí. bueno, han habido Sí. episodios bien fatales, incluso muy críticos. Sí, es muy... No estoy tan cercana ahora a lo que es la educación, como viendo bien el panorama general, pero sí en esto de la convivencia, que he visto mucho que han pasado cosas, igual es súper complejo, y las medidas igual que se pueden tomar o no en cuanto a eso. Que revisaron o no las mochilas, que el teléfono, o si el teléfono, etcétera. Igual es como muy diferente un poco quizás, en cuanto al teléfono por lo menos, a como yo lo viví. Pero en cuanto ¿Cómo a lo viviste? No, es que no. No había teléfono. Se sabe que es muy estricto el colegio, porque no podíamos tener el teléfono. Y si uno quería, uno estaba como que apenas uno ahí como viendo el teléfono y cosas así. Pero siempre era como en esa forma, en ese formato. Y ver ahora que es, bueno, justo hace poco cambió la ley, pero que era como tener la facilidad y la libertad de tener el teléfono ahí, siempre, ese distractor, era muy como distinto de cómo nosotros llevamos la enseñanza. O sea, como nuestro año académico. No teníamos eso. O lo mismo la facilidad de un computador. Toda esta tecnología nosotros no la teníamos tan cercana ni tan de fácil acceso. Entonces, no sé, como que es diferente por ahí. Y creo que comparando un poco, agradezco mucho como la protección que nos daban. Porque si bien obviamente estamos al lado del castillo, que es un sector peligroso, estigmatizado también, era igual una burbuja. O sea, estábamos protegidas igual, no teníamos situaciones en sí de peligro dentro del colegio. No era algo como que pudiera pasar o algo así. Entonces, mucha gente, muchos exalumnos nos hablan de sentirse seguros, de que se sentían que era un espacio seguro. Sí. Así, se sentía un espacio seguro totalmente, yo creo. O sea, pueden pasar situaciones que no sé si habrá una diferencia entre un colegio de mujeres y de hombres. Porque por lo menos nosotras de mujeres no nos pasaban tantas situaciones. No sé si en el Nocedal tiene que haber pasado algo o está pasando algo, no lo sé. Ahí sinceramente. Pero desde acá sí teníamos mucha protección. Sí. ¿Y cómo llegaste a diseño a la Universidad de Chile? Además que es una carrera difícil, de alta exigencia, de alto puntaje. Sí, bueno, ¿Te preparó bien el colegio de la fundación? Como primera instancia yo quería estudiar arquitectura, eso sí. Y me postulé al tiro a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile y la Diego Portales. Como que aspiré al tiro alto. Y ahí luego faltó un poquito de puntaje para arquitectura y no quise esperar otro año como para nuevamente hacer la prueba y decidí diseño. Y en la Chile sí, otra cosa. Igual, yo no empecé de inmediato a los 18. Como estaba en esto de la iglesia mormona, yo tenía proyectado hacer la misión. Al final no la hice, me casé. Y a los 20 comencé a estudiar.
Y ahí la exigencia de la universidad igual es bastante, o sea, hay bastante como parámetros y cosas y exigentes altas porque la Universidad de Chile, y de hecho los profes lo que más nos decían es como, están en la Universidad de Chile y como que hay un nivel que tienen que tener, o sea, no... y de repente, no sé, si uno se quejaba o algo porque estamos con muchas maquetas, muchos proyectos que hacer, era como, no, tienen que seguir el nivel y ustedes decidieron estudiar diseño, porque aparte igual es una carrera, no es como que te impongan estudiar diseño, no es como, no sé, una ingeniería o cosas así. Y, por ejemplo, igual mi mamá, ella siempre me apoyó. Era como, hija, lo que tú quieras, como hazlo. Tú puedes lograrlo. Entonces ahí postulé ¿Y sientes que el quedé. colegio te preparó de buena forma para una exigencia alta como era la universidad? Siento que sí. Sí. Y si es que faltó algo, tiene que ver más quizás conmigo. Igual yo estaba como en un buen nivel, estaba como dentro del 10% como de la mejor de la generación, pero cualquier cosa ahí ya tenía que ver con un asunto conmigo. Igual hice un preu antes, porque habían pasado 2 años, también las cosas cambian, en 2 años cambia todo muy rápido. Eh, entonces ahí después, sí, o sea, como siento que el colegio tiene un buen nivel, realmente, pero igual se siente la diferencia. Porque igual estaba con compañeros que eran de otras universidades privadas, o sea, perdón, de colegios privados, que tenían, no sé, el inglés, por ejemplo. Yo creo que ahí sí tuve quizás una falencia en ese punto, pero en general creo que igual me pude defender bien. Sí. Y ahora cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué estás haciendo. Ahora, bueno, soy diseñadora en el departamento de marketing, se llama diseñadora en comunicación visual y medios, y veo de todo, absolutamente de todo. Estábamos con unas agencias trabajando, pero ahora estoy actualmente sola en el departamento como diseñadora. Y toca ver como, no sé, redes sociales, página web, si hay que hacer un pendón, catálogo, tarjeta de presentación, de todo. Igual es enriquecedor, es a veces como abrumador un poco la carga laboral, pero al mismo tiempo tener tantas responsabilidades ayuda a tener mayor experiencia. O sea, si yo me quiero cambiar de trabajo, puedo mostrar como que tengo un gran portafolio y puedo estar transversalmente en diferentes áreas. Y aparte igual por el trabajo que tengo, me toca trabajar con diferentes áreas. Eso es lo que me encanta, creo que del diseño, que es muy interdisciplinar y transdisciplinar. Eso es como lo interesante, y aparte uno puede ver cualquier tema y transformarlo en comunicación. Eso es lo que, como de las cosas que más aprecio, y aprender también al mismo tiempo de eso. Me toca trabajar como con el departamento comercial, con vendedora, hasta con el profesionista de riesgo, con el gerente de no sé qué área y así. Y eso es muy como enriquecedor. ¿Y cómo proyectas tu carrera para adelante un poco? ¿Cómo lo ves? ¿Para dónde crees Ahora que...? tengo proyectado poder cambiarme a alguna agencia, porque si bien estoy aprendiendo mucho, sí necesito aprender de diseñadores y diseñadoras. Necesito como ese feedback un poco para tener como trabajar con pares, porque de repente igual tengo algunas ideas, pero aquí le pregunto si esto está bien o no. A mi jefa de repente ahí vemos cosas y todo, pero viene todo como desde mí, de cierta forma. Y mi proyección a futuro sí es trabajar en alguna agencia que esté relacionada con ecodiseño. Ecodiseño o sostenibilidad, porque esos son como mi gran pasión, yo creo, que en cuanto a lo profesional. Y el estilo de vida también, de cierta forma. ¿Y cómo ves hoy, si a tus 28 años, cómo miras para atrás a la Raiza de 5 años, cuando venían entrando al kinder o a los 6, no sé? A veces me pongo a pensar en eso, como mirar hacia atrás y decirle como que se puede. Como esa niña que de repente se sentía muy sola, porque igual, como les contaba, soy hija única y cosas así, mamá soltera y todo eso. De repente sí me sentía muy sola, pero decirle que, no sé, va a estar muy bien acompañada después y que puede lograr lo que se propone, realmente. ¿Y qué valor le asignas tú a la educación? ¿Qué crees qué valor tiene la educación, la buena educación, digamos? O sea, en el sentido de la formación, de todo lo que es importante, no es importante, Sí, cambia totalmente. vidas, no las transforma así. Sí. Sí, o sea,
realmente hay una diferencia en tener una buena o mala educación, buenos o no profesores, que realmente estén pensando en ti con vocación o no, se siente eso. Y es muy importante para futuro, o sea, hay una formación y luego uno no solamente estudia después, una universidad, un técnico, sino que también uno trabaja, se proyecta para una vida futura, entonces es muy importante tu base también. Y tener una buena educación en general, también no solamente académica, sino que valórica, por ejemplo. O, no sé, por ejemplo, lo que puedo apreciar y puedo agradecer acá es la inteligencia emocional que nos enseñaban, como las herramientas que nos daban en general. Entonces, y también tanto como, no era solo como desde la academia, sino también, no sé, tuvimos clases de protocolo. Tuvimos las clases de tecnología. ¿Qué hacían en protocolo? ¿Qué les pasaba? El manual de Carreño. Ya. O de Carrasco, no me acuerdo cómo se llama. Sí, de Carreño. De Carreño. La mesa y la servilleta. ¿Crees que esas cosas sirven? ¿Son buenas o no? Ya están pasadas la de moda. La verdad que sí, porque, o sea, tengo una historia más o menos anecdótica que yo en tercero medio y otras compañeras también pudimos, a través de la municipalidad, viajar al extranjero. ¿Dónde? A mí me tocó Ecuador. Tengo otras compañeras que viajaron a Brasil, España, México y cosas así. Fue como por un mes y medio más o menos, y me acuerdo que estuvimos un día como en un restaurante como hermoso, como de alta cocina, y teníamos lleno de servicios y había que saber ocuparlo. Y yo, chiquillo, así se hace. Y yo empecé, y comimos pasta, me acuerdo, y con la cuchara y no sé qué. Y cosas así, y luego ya en el trabajo también me ayudaba como un poco todo eso. En el momento, por ejemplo, no sé, en cuanto a la clase de cocina, en ese momento nosotras así como, ¿por qué nos están enseñando esto? Es como que no entendíamos. Y al final no solamente como este concepto de mujer de, no sé, dueña de casa, sino que mujer autovaliente, o sea, que es una mujer autónoma, que puede, un adulto funcional, como se dice ahora. Eso también nos ayudaba mucho. No solamente te preparaban como para saber matemática o no sé, comprensión lectora, digamos, como algo muy, muy básico, sino que también en todas las áreas de tu vida. Que salías de cuarto medio con un técnico y podías ser una persona totalmente independiente. Y creo que en comparación quizás con otra, no sé si la generación de ahora en general, porque depende obviamente del caso, no todos salen así, con todas esas herramientas, sino que, no sé, veo a personas o algunos compañeros que tenía, no sé, de 20 y tantos años, y todavía como que se sentían adolescentes. Y yo siento que el colegio me preparó para tener mis metas claras de mi futuro. Y eso se agradece mucho, porque obviamente siento que muchos a los 18 van a estar perdidos y no van a saber qué hacer. Pero acá el colegio te ayudaba a tener claro tu futuro y estar tranquilos también con eso. Cuéntanos un poquito más de estas experiencias, como este viaje o alguna otra. Nos hablaste de esto que habías ido en tercero medio a Ecuador. Cuéntanos un poquito más de esas experiencias que son distintas quizás, que no se dan siempre. Sí, de hecho, todo comenzó por un programa que tenía la municipalidad. No sé si todavía está, pero en esa época era un programa que era para todos los que vivían en la comuna y no era necesario estudiar en la comuna. Y era para 40 jóvenes de la municipalidad. Postulamos bastante y todo salió muy rápido. Teníamos que entregar los papeles, supe como un día martes, el día viernes tuvimos que entregar los papeles, el día lunes una entrevista, fue una entrevista como con alguien de hecho de Noceal también, a un concejal y cosas así como bien formal. Y en eso, al siguiente día nos dijeron de que fuimos seleccionados para el viaje y en 2 semanas más empezaba el viaje. Y de nosotros, creo que del colegio del Almendral fuimos 4, del Nocedal creo que fueron como 3 o 2, no me acuerdo muy bien. Y fue una experiencia que igual nos cambió mucho. Y aparte, obviamente era un viaje en ese momento que era como imposible que nuestras familias quizás nos pudieran costear algo así. Fue 1 mes y medio, pagando absolutamente todo. Y aparte nos daban un poco más de dinero para el viaje y era
era como embajador en otro país. Tuvimos que ir a escuela, hicimos servicio. Fue, bueno, y aparte de conocer el país y todo, algunos en otros países fueron a algunas clases también, ver cómo es la educación allá, tuvieron esa experiencia. Entonces fue genial, me cambió mucho, me acuerdo. Y agradecida de que esté en esos espacios como de apertura para también jóvenes de acá, que quizás ahora adultos ya profesionales podemos costear un viaje, no sé si así de largo, de 1 mes y medio, por todo Ecuador, pero sí abrir la mente. Mi mamá me decía, yo no voy a poder hacerlo, o sea, es obvio que te voy a dar autorización para que vayas. Y fue genial también estar en grupo, conocer a otras realidades, a otros chicos que vivían por acá. Y es genial cómo se hacen estas actividades, tanto comunales, para poder unirnos también y salir adelante en general, en realidad. Que todas estas experiencias, además, yo creo que van mostrando, justo con lo que se hace con la fundación y todo, de que en realidad las posibilidades son totales. En el fondo, Sí. se busca dar una serie de herramientas que te permitan después en libertad poder tomar tus decisiones y ver que en realidad tú no estás topado. No es que porque Sí, naciste en eso. un cierto lugar o que Sí. estás determinado a hacer X cosas, sino que te vuelan los techos. Sí. Creo que en ese momento definitivamente voló como que quizás ese techo que podía haber tenido era como, puedes salir, puedes hacer otras cosas, hay otras culturas, hay otras posibilidades, puedes seguir Y perdón, en tu avanzando. mundo además Ecuador es especialmente atractivo desde el punto de vista de No, colores, de diseño, sí, en fin, ¿no? creo que yo como primera instancia, bueno, en realidad casi todos queríamos ir a España. Era como, oh, ojalá me toque España, Europa, no sé qué. Y me tocó Ecuador y fue como, ah, ya. Y me encantó. Hasta plantamos hasta un árbol, me acuerdo. Fue demasiado genial, estuvimos muy relacionados también a lo que es la ecología y la sustentabilidad de cómo se llevaba allá. Entonces fue muy genial, fuimos a diferentes plantas de, no sé, de reciclaje, estuvimos en hartos lugares como relacionados con esto y yo estaba pero fascinadísima, a mí me encantó, quiero volver y hacer todo el recorrido de nuevo. O sea, y esto mismo de los colores, las telas, me acuerdo que cuando fuimos a la mitad del mundo, en esa parte, todos los puestos que habían también de emprendedores y todas las personas artesanas, también fue genial la experiencia. Fue muy, muy, muy genial, realmente. Oye, y cuéntanos si acaso se da o no el contacto, por ejemplo, con tus ex compañeras, siguen en contacto, son lazos que quedan, son lazos que son particulares de Sí. ese momento de la vida o se forma algo más. Sí, totalmente. Yo actualmente estoy en contacto con 2 compañeras, ex compañeras, fijo, mi amiga la Moira y Dominique. Las cuales igual Dominique es odontóloga y mi amiga la Moira es tecnóloga médica. Y seguimos en contacto, igual, bueno, como son la amistad, de repente uno se distancia y vuelve la amistad, más o menos eso nos pasó cuando yo salí de cuarto medio, me distancié un poco, pero luego volvió la amistad y se fortaleció. No tengo mucho contacto quizás con otras compañeras, pero por lo menos ellas sé que sí. El contacto sigue, igual siguen viviendo acá cerca, entonces se siguen juntando y todo, así que el contacto igual permanece de cierta manera. Si uno quiere, claramente sí. ¿Y qué le dirías a las personas que nos escuchan y que algunos de ellos, en el fondo, no conocen tanto la fundación o no saben, o incluso algunos sí, y algunos de ellos han hecho posible que tú, tus compañeras y muchos otros pudieran salir adelante? Porque en el fondo nosotros, la fundación funciona con una subvención del Estado, pero no alcanza y en el fondo hay mucha gente que nos apoya. ¿Qué le dirías a esas personas que ayudaron a tu educación o a la de tus compañeras o y a las de las que vienen? Sí. Uf, creo que total agradecimiento. Porque no es un lugar que realmente cambia las vidas, cambia a las familias. No solamente es como a la estudiante y el estudiante, sino que a la familia completa. Cambia su percepción también de la misma educación y de las posibilidades que ellos mismos pueden tener. Entonces creo que hablar de que es algo muy importante que tiene que seguir definitivamente, o sea, creció a 2 colegios más.
yo vi cómo creció este colegio y debe ser gracias obviamente a la ayuda de todas estas personas que nos apadrinaban. Entonces vi como, no sé, luego se construyó, no sé, una multicancha, ahora veo que hay un huerto, eso no estaba, y así va todo surgiendo y avanzando. O sea, si podemos ayudar nosotros y otras personas, hacerlo, desde lo que podamos, poder avanzar y ayudar a esta educación. Desde acá, desde la periferia, muy lejos, poder ayudar a que las familias puedan seguir creciendo y puedan salir también profesionales y cosas así, y atravesar las barreras también. Creo que más o menos ese sería quizá el mensaje. ¿A qué te refieres con atravesar las barreras? Las barreras como de las posibilidades, como lo hablábamos antes, como estas posibilidades de que por donde nací, esta va a ser mi vida, esto va a ser y hasta aquí. Por como veo mi entorno, esto es todo lo que puedo lograr. No, pues, no es así realmente. Puedes pasar eso y puedes ayudar a que otras personas también puedan pasar esa barrera. Ver quizás de cierta forma el ejemplo en uno también, pues. Y creo que también, ya pasando como quizás para otro lado, mostrar a otras personas como de cómo somos, como, por lo menos yo cuando vivía acá, como éramos acá, que hay mucho valor, hay mucho potencial. Y esto ayuda mucho a que esto crezca y se expanda. No sé, como por ejemplo en mi trabajo, hay personas de diferentes clases sociales, diferentes colegios, universidades, etcétera, diferentes lugares, y hablarle un poco de dónde soy, de dónde vengo, cuál es la historia, y que esto es algo muy grande. De hecho, conocí un gerente de ventas, creo, que es Álvaro Carvajal, y él era parte también de la fundación. Y como tener ese nexo, porque nunca me había tocado hablar con alguien de la fundación. Como con un donante, así que te había... Sí, ¿Y qué te pasó ahí? ¿Qué le...? Fue algo... No, fue muy lindo ese momento, como, no, sí, yo soy estudiante, de verdad, y es como ver el fruto y ver a la persona que, quizás no directamente, pero de que aportó a esto, a este avance, de que las cosas como que se pueden lograr y uno puede surgir. Bueno, hoy nos acompañó Raiza González, diseñadora, exalumna del Colegio Almendral de la Fundación Nocedal. Muchas gracias, Raiza, por habernos acompañado hoy, por habernos compartido parte de tu historia, de tu vida, de tus aspectos más personales. Muchas gracias por abrirnos tu corazón hoy y por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación.